Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Geraldine Epidel Calvo y hoy junto con mi compañero Fernando Chica les hablaremos sobre el proceso de fermentación. Nuestra presentación cuenta como primero con una introducción, segundo el proceso y los tipos de procesos de fermentación, principios de cultivo de microorganismos, requerimientos nutricionales en el proceso de fermentación, medición del crecimiento celular, factores que influyen en el crecimiento microbiano, conclusiones y por último una referencia bibliográfica. Como introducción tenemos que la fermentación es un proceso catabólico de oxidación incompleto, lo que quiere decir que este usa microorganismos para destruir nutrientes complejos en sustancias más simples y obtener los nutrientes y la energía de este. Este no requiere oxígeno, es decir, que es una fermentación que se da de forma anaeróbica, resultando de él un compuesto orgánico como producto final. Este proceso fue descubierto por Luis Pasteur y es conocido como la vida sin aire, y es característico de levaduras, aunque también puede usarse bacterias o protozoos, monotazos, entre otros. Durante la fermentación anaeróbica hay dos sustancias orgánicas que son derivadas del mismo sustrato. Está la sustancia oxidativa, que es aquella que acepta hidrogeniones y se reduce, y la sustancia reductora, que es aquella que dona hidrogeniones y se oxida. También tenemos que la fermentación es nada más que la degradación de la glucosa. Y esta degradación de la glucosa se da por un proceso llamado glucólisis, donde se obtiene como producto un compuesto llamado piruvato. El piruvato puede seguir dos caminos, en presencia de oxígeno y en ausencia de oxígeno. En el caso del camino en presencia de oxígeno se da el ciclo de Krebs. Y en ausencia de oxígeno se pueden dar productos derivados de la fermentación anaeróbica. Cuando el piruvato reacciona con levaduras, como lo vemos por este lado, se obtienen productos con alcohol. Pero cuando reacciona con microorganismos como bacterias lácticas, lactobacillus, se obtienen productos con ácido láctico. El proceso de fermentación, como lo mencioné anteriormente, es un proceso catabólico de oxidación incompleta de azúcares o almidones por acción de la levadura o bacterias. Y eso conduce a la formación de ácidos orgánicos. En el proceso de fermentación tenemos dos tipos: el proceso de fermentación en alimentos y proceso de fermentación en medios de cultivo. El proceso de fermentación en alimentos es como un proceso natural o espontáneo. Este es como una reacción bioquímica que se da porque los microorganismos como bacterias, levaduras, mohos, hongos, descomponen los carbohidratos convirtiéndolos en compuestos como ácidos orgánicos, alcohol, gases, entre otros. Entre la fermentación de alimentos podemos encontrar la fermentación como la alcohólica, la láctica y la acética. Los productos que se obtienen de este proceso de fermentación, como lo vemos aquí, son yogur, ensilado, entre otros. El proceso de fermentación en medios de cultivo es como un proceso que es como más controlado, ya que en este los microorganismos crecen en un entorno específico y controlado, como lo mencioné anteriormente. Este proceso es crucial se usa en la biotecnología y también en la creación, puede ser, de productos biofertilizantes. En la fermentación en medios de cultivo hay cuatro pasos fundamentales para que este proceso se dé. El primero podemos decir que es la preparación del medio de cultivo, que es donde se seleccionan y se preparan los nutrientes necesarios para el crecimiento de este microorganismo específico. El segundo es la inoculación, que es cuando se introduce el microorganismo en el medio de cultivo. El tercero es la fermentación, que en este paso se deben controlar los parámetros como el pH, el aire, entre otros. Y por último es la cosecha, que es cuando ya se obtiene el producto deseado de ese proceso. Ahora tenemos los tipos de fermentación. Los tipos de fermentación, como podemos ver, son 8, pero hay unos que son comunes y unos no tan comunes. Entre los comunes podemos categorizar la fermentación alcohólica, que es aquella de donde los carbohidratos se convierten en alcohol, que ahí es donde vemos los productos de cerveza, vinos, entre otras. Está la fermentación láctica, que es donde se obtiene el yogur. La fermentación amoniacal es aquella que se da comúnmente en la orina, que es donde la urea se convierte en carbonato de amonio. La fermentación acética es aquella donde el alcohol
etílico se convierte en ácido acético, que es mejor conocido como vinagre. La fermentación cítrica es aquella donde se obtiene ácido cítrico, la butírica y la fórmica es aquella donde la glucosa se convierte en ácido butírico y fórmico. Y la fermentación de la glicerina, que es aquella donde se convierte la glicerina en etanol. Ahora tenemos los principios del cultivo de microorganismos. Entre los principios del cultivo de microorganismos tenemos primero la selección del microorganismo, que es el paso más importante y es crucial porque depende del microorganismo que se seleccione, así será el producto final que obtendremos. Es decir, que si como microorganismo escogemos una levadura, tendremos un producto con alcohol. Pero si a diferencia usamos un microorganismo o una bacteria láctica, tendremos un producto con ácido láctico. Segundo viene la elección del sustrato. El sustrato no es más que la fuente de nutrientes de los microorganismos que la usarán para crecer y producir el producto, producir los compuestos deseados. Esta fuente puede ser carbono, glucosa, almidón, residuos agrícolas, entre otros. Tercero es la preparación del medio de cultivo. La preparación del medio de cultivo no es más que verificar que el medio cuente con los minerales, las vitaminas, fósforos, nitrógeno, todo lo que el microorganismo necesita para hacer su proceso metabólico. Ahora vienen condiciones de fermentación. Las condiciones de fermentación es muy importante controlarlas, ya que son las condiciones ambientales como la temperatura, el pH y la presencia o ausencia de oxígeno. Estos parámetros optimizan el crecimiento y la producción de los metabolitos deseados. Y por último tenemos monitoreo y control. El monitoreo y control no es más que ajustar las condiciones para mantener un ambiente óptimo de los microorganismos. Esto incluye la medición de parámetros como la concentración del sustrato, por ejemplo. Muchas gracias, lo dejo con mi compañero Fernando Chica. Hola, mi nombre es Fernando Chica. Yo les vengo a hablar sobre lo que es la medición y pues la medición pueden ser cambios sucesivos que en el número de células o por el aumento de peso de la masa de las células se da. Entonces, para esto podemos determinar ciertos tipos de métodos para enumerar las células o estimar estas. Hay diferentes tipos de métodos para esta medición y podría ser como la determinación del número de células totales, en el cual pues podemos tener un recuento directo mediante contadores electrónicos, los cuales son diseñados pues para contar los glóbulos rojos y se pueden usar para este fin. Pues esencialmente este contador consta de dos cámaras que están separadas por un material que no conduce corriente y pues al no ser conductor pues no hay como un orificio de tamaño más grande, sino el tamaño siempre será similar al de las células que van a ser contadas. Esto determina directamente pues el número de células, contándolas pues ya con el microscopio y con la ayuda de cámaras especiales que albergan el cierto volumen. Ya para el otro método sería pues ya la determinación de las células visibles, que esas, como sabemos, para este proceso pues se realizan diluciones seriadas de la muestra y se inoculan pequeños volúmenes conocidos. Además que la incorporación de la vaca y el vertido de la placa también se dan luego de que se incuban en las condiciones óptimas. También está pues la determinación de la masa microbiana. Pasa a la otra diapositiva, por favor. Ya. La, la determinación de la masa microbiana y pues con muchos estudios, especialmente aquellos relacionados con la bioquímica de procesos del crecimiento, pues se refiere a determinar la masa de la población más que el número de las células presentes. Y pues la masa se puede determinar directamente en determinado peso seco o el peso húmedo de la muestra. También se puede determinar pues el contenido nitrógeno o el contenido de proteínas en el ADN. Ya para los factores, que sería la otra diapositiva, en los factores tenemos pues algunas concentraciones de azúcares, también temperaturas, acidez, pH y el desprendimiento del CO2. Pues para esto tenemos como los principales nutrientes, más que todo, que son los factores del proceso,
y sería pues la disponibilidad del carbono y también la del nitrógeno, que pues particularmente son los nutrientes esenciales como por así decirlo anteriormente llamados, y que son crucial para la eficiencia o la eficacia y el éxito de los procesos de la fermentación. También está el pH del sustrato, la temperatura de incubación, la disponibilidad de oxígeno, la fase de crecimiento de microorganismos. Pues esta es bastante importante para la fermentación, porque se puede dividir en varias etapas y también cada una tiene sus propias características y comportamientos específicos. Estas fases son fundamentales para comprender cómo se desarrolla el microorganismo durante la fermentación y cómo se puede optimizar el proceso. También se podría decir que aquí es donde entra la fase de latencia, la fase del crecimiento exponencial, la fase de estacionamiento y pues ya la última como la fase de muerte o declive. También uno de estos factores podría ser pues la presencia de microorganismos competidores, digamos que por la no pasteurización realizada de manera correcta, pueden haber otros microorganismos que compitan, ya sean con microorganismos activos como la levadura o la levadura propia de la fruta o digamos de la proteína que queremos pues pasteurizar. Ya después de esto, pasa porfa. Tendríamos como las conclusiones, pero no antes sin hablar un poco ya sobre lo que sería los requerimientos o un poco de las ventajas que tendría esto dentro del sustrato y cómo se desarrolla dependiendo del producto y también de la fermentación, ¿no?, que se desea obtener, y también como poseer preferencias de las siguientes características. Por ejemplo, sería como el que son insolubles en el agua o la solución de humectación, y también el elevado contenido de carbohidratos, que es lo que anteriormente se mencionó, y también la estructura granular que posee de la adhesión y la penetración de microorganismos, y también que pues los microorganismos son muy fermentables, ya sería eso. Y entonces entrando ya a la conclusión, se puede decir que la fermentación ya como tal es un proceso que se debe llevar con cautela, obviamente, y la implementación de azúcar, la acción de microorganismos en el proceso y también como medio la utilización de la levadura, que también que hacen la fermentación un proceso catabólico. Y con base en lo que se puede ver ahora, podemos comprender desde otro punto de vista, uno más técnico, uno con más enfoque, el proceso que conlleva la fermentación y un cúmulo de conocimientos también que nos pueden llevar a optimizar el proceso, más que todo, porque ese es el trabajo que tenemos nosotros los ingenieros, optimizar los procesos y llevarlo de una mejor manera.